Y ahora, Natalia, es momento del informe de hoy. Sí, un tema bastante serio del que nos va a hablar Julieta Núñez Tomás. Adelante. Muchas gracias, compañeros. Así es un tema serio, es un tema preocupante porque si bien no es nuevo la situación vinculada a las violaciones y en particular a las violaciones grupales en nuestro país, sí se ha generado mucha conciencia, pero esto no ha ayudado a disminuir los casos. Y esto es una cuestión que genera bastante preocupación en nuestro país y por eso es importante en este momento volver a hablar de las violaciones grupales, teniendo en cuenta que hubo un caso reciente del cual todavía no tenemos noticias en términos de la justicia, noticias importantes en términos de la justicia, y que hay en este momento casos que son de 2022, incluso anteriores, que no se han resuelto. Entonces es importante hablar de esto porque claramente se está generando una cuestión vinculada a la cultura de la violación grupal que es importante que no quede, o señalan quienes trabajan en esta temática, quienes trabajan en la justicia de esta temática, que no queden impunes por el mensaje que se da en estos casos. Vamos a comenzar haciendo una puesta a punto de los casos que están en este momento en la justicia uruguaya, casos que han trascendido en términos públicos, en la prensa, y por eso es que empezamos a comentarles primero este último caso, el caso más reciente, que es esta violación que se dio en Punta del Este en los primeros días de enero. Un caso que además resonó en términos nacionales e internacionales porque es un lugar de mucho turismo y en ese momento estaba en un momento de auge turístico. Este caso en este momento se encuentra en la Fiscalía, lo tiene la Fiscalía de octavo turno, el fiscal Maximiliano Sosa es quien lo está tratando. En este momento se están esperando pericias para que se determine qué hacer con los denunciados que en este momento no están imputados y tienen una restricción de acercamiento a la víctima, que fue lo que determinó en Maldonado el juzgado de familia. Como sabemos, hasta mañana es la feria judicial y por eso es que no se ha avanzado en el trabajo de este tema. Cuando se tengan las pericias y comience a trabajar con ellas el fiscal Maximiliano Sosa, se sabrá si se imputa o no, si se detiene o no, y luego si se imputa o no a los 3 denunciados por este caso, que como sabemos que fue en Punta del Este, pero se trasladó a Montevideo porque tanto la víctima como los denunciados son de aquí. Otro de los casos tiene que ver con uno muy sonado, el caso de la violación de Cordón. Características muy similares en estos dos casos, una violación que también fue en enero, en enero del año pasado, que también conmocionó en términos sociales y que fue un caso, es un caso sumamente complejo en términos judiciales, que tuvo mucho ruido en la prensa por lo que se generó en ese momento, con algunos archivos, algunas declaraciones, algunos videos y filmaciones que había de ese momento, del momento del hecho de la violación. Es un caso sobre el que se ha hablado bastante, que ahora también lo tiene asignado el fiscal Maximiliano Sosa, que venía de problemáticas asociadas al fiscal Raúl Iglesias, ustedes recordarán, y sobre eso informamos aquí, pero que en este momento se encuentra a la espera del juicio oral con algunos problemas que ya les comentaremos más adelante y con los imputados en prisión domiciliaria, en arresto domiciliario únicamente nocturno. Otro de los casos tiene que ver con un caso que también informamos aquí, que es la violación a 2 mujeres por parte de efectivos de la Guardia Republicana. Este es un caso que además sonó mucho y sobre el que se discutió mucho porque una de las víctimas se suicidó. En este caso, esto no hace que se extinga esta causa. Lo último que sabemos es que los policías estaban también en arresto domiciliario, por lo menos hasta diciembre. Estamos consultando para saber cómo ha avanzado esto, pero no hay información reciente sobre este caso. Pero también es un caso que generó impacto por, justamente por el suicidio de la víctima y por las demoras en estos casos, que a veces son demoras clásicas del sistema de justicia y otras son demoras por complicaciones que tienen estos propios casos. Hay otros antecedentes, violaciones grupales, y sobre todo con estas características similares. Podemos recordar casos, por ejemplo, en el camping de Balizas hace unos años o también en el camping de Santa Teresa. Es decir, esto no es algo nuevo, pero sí es algo de lo que es importante hablar en estos momentos, justamente por el tratamiento que se está dando en términos judiciales. Hablabas de
De la violación grupal en Cordón, que sucedió hace un año ya, y que es un caso especialmente complejo, recién lo decías, ¿no? ¿Hay alguna novedad al respecto? Bueno, justamente, dentro de ser un caso complejo, hay una nueva complejidad que se confirmó en finales de diciembre. Nosotros hoy estuvimos hablando con una de las abogadas que está haciendo la defensa de esta víctima, Soledad Suárez, y nos estuvo mencionando que desde la defensa de esta víctima, en particular el abogado Juan Raúl Williman, con el cual hemos hablado en otras oportunidades por este caso, fueron a presentarse frente al juzgado para mencionar que el audio de la declaración anticipada de la víctima no se escucha correctamente, no se puede entender lo que dice la víctima. Este es un audio fundamental para el avance de este caso, un audio fundamental para el juicio oral, y es por eso que ven con muchísima preocupación esto. Esto fue ahora llevado a servicio técnico, a servicio informático de juzgados. Están intentando recuperar este archivo, intentando que se pueda oír bien las palabras de la víctima, pero no saben qué va a suceder y temen que esto tenga que avanzar por otros carriles o, por ejemplo, que la tenga que repetir esta declaración o, bueno, en caso de que se pierda esta grabación, lo que nos mencionaban desde la defensa es que este caso puede llegar a ir incluso a la Suprema Corte de Justicia por entenderse como algo grave en un caso de estas características. Nosotros también le consultamos a la abogada Soledad Suárez sobre esto. Última noticia vinculada a los imputados, que es el arresto domiciliario únicamente nocturno. Y lo que nos decía es que si bien ellos entienden que la prisión preventiva debe ser la última medida, se puede ver en este caso y en otros la diferencia entre las medidas con los imputados de prevención y de protección a las víctimas en casos que son de violencia de género y en casos que no. Vamos a escuchar ahora a Soledad Suárez explicar por qué es importante la declaración anticipada que en este momento no cuenta la justicia. La declaración anticipada es primero el día ante el tribunal de la víctima, porque es el día que ella le habla al juzgado. Esto a nivel jurídico tiene muchísima trascendencia, no solo con respecto a la prueba, sino también respecto a la efectividad del acceso a la justicia. Eso en un primer lugar. Por otro lado, recordemos que con mecanismos que tienden a minimizar los efectos de la revictimización, cuestionada, preguntada, en fin, sobre lo ocurrido. Por lo cual es revivir aquellos episodios que le causan tanto daño, y por más que el sistema y los operadores nos esforcemos para minimizar la victimización secundaria, es en cierta forma ineludible en ciertos grados, ¿no? Por lo que volver a transitar el camino de la declaración anticipada realmente es, bueno, de una dañosidad emocional gigante, de una ineficacia en los procedimientos tendientes a proteger los derechos de las víctimas también, que sabemos que son falibles, pero bueno, no es la situación deseable y afecta derechos. Los casos mencionados tienen similitudes entre sí. Sobre eso hablamos con Soledad Suárez y nos mencionaba que todos comparten una gran estigmatización hacia la víctima y es por eso que la justicia tiene que trabajar con muchísimo más cuidado. Vamos a escucharla nuevamente explicar cuáles son las características del tratamiento de los casos de violaciones grupales en la justicia. Los casos se ganan, se pierden, se depende de la prueba, pero lo importante es que ese tránsito las respete, las escuche, no las prejuzgue ni las culpabilice, entienda empáticamente la situación en que se encuentran y sobre todo respete sus derechos en general. Somos conscientes de estas dificultades, te las creemos cuando las vivís, sabemos que existen, nosotros estamos acá, nosotros, el equipo de la facultad, la Defensoría de Oficio, la Fiscalía, la Unidad de Víctimas, hay parte de la policía muy preparada, equipos de salud. Me ha tocado estar en audiencias con profesionales de excelentísima calidad. O sea, hay un montón de gente preparada para tratar de luchar contra eso. No vas a estar sola, le vamos a dar pelea, vamos a hacer todo para que en cada instante se respete tu dignidad, no seas discriminada y se escuche tu voz.
y después el audio no se escucha, para redondearte. Entonces es gravísimo. Ahí entendés la gravedad de lo que pasa. Bueno, hablando de la gravedad de lo que pasa, nos estamos basando en casos particulares de violaciones grupales, pero ¿qué pasa en nuestro país con la violencia sexual? Bueno, fuimos a consultar los últimos datos, que no son los más recientes realmente, pero son los últimos datos que tiene publicados o accesibles el Ministerio del Interior. Y les vamos a compartir cuáles fueron las denuncias sobre delitos sexuales de enero a octubre de los últimos años, para ver cómo ha evolucionado esto, para poder tener una dimensión del problema de la violencia sexual en nuestro país. En 2019 fueron 2.440 las denuncias de agresiones sexuales, de violaciones, y en 2020 2.449, en 2021 2.520 y en 2022 2.766. Aunque sea por pocos casos, excepto el salto 2021 a 2022, pueden ver que esto no para de subir, y esto obviamente preocupa a las organizaciones sociales que trabajan con casos de violencia de género, preocupa en particular por lo que sucede en la justicia, pero también preocupa por lo que sucede en la sociedad. Fue por eso que hablamos con Lilian Celiberti, activista feminista, activista de las organizaciones sociales, que nos estuvo hablando sobre el fenómeno social de la cultura de la violación y cómo estas situaciones que se generan de violencia sexual, tanto grupal como las individuales que estábamos viendo recién, es decir, los casos en general, cómo impactan en nuestra sociedad y en las actitudes de las mujeres. No teníamos el lenguaje para nombrar estas prácticas de violencia, de supremacía masculina sobre el cuerpo de las mujeres y la apropiación de ese cuerpo. Por lo tanto, creo que hemos caminado unos trechos de visualización, pero no es un fenómeno nuevo, porque el patriarcado no es un fenómeno nuevo, porque en realidad nos hemos socializado con el miedo a la violación, consciente o inconscientemente, a partir de miles de signos de no hagas esto, no hagas lo otro, no te vistas así, o no provoques, o no mires, o no, cuando en realidad estamos restringiendo a las víctimas y no a los victimarios. O tal vez una pregunta más de fondo, más profunda, tiene que ver con qué dimensiones de la justicia queremos construir como sociedad. Y cuando digo dimensiones de la justicia, me refiero a cómo vamos a vivir, qué vamos a tolerar y qué no vamos a tolerar, y qué pasa cuando no toleramos ciertos abusos violentos sobre nuestros cuerpos. Si no hay sanción social, nada va a cambiar.